Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 008. La clase élite A, Katsuragi. La ventaja es nuestra. Habiendo pagado puntos para comprar información útil, la intención de Sakayanagi era maximizar sus intereses, alcanzando una altura que ninguna clase anterior había logrado jamás. Eso era para aprovechar la evaluación de estándares de conducta de este mes, donde los 1000 puntos de evaluación iniciales de cada clase se deducirían continuamente, y garantizar que a las otras clases se les dedujeran sus puntos hasta que fueran ceros absolutos. 2. De esa manera, la clase podría liderar directamente por más de 900 puntos. Se podría decir que su idea era una locura, pero naturalmente sería rechazada por un moderado como Katsuragi. Después de todo, la clase A había obtenido la verdadera naturaleza de la escuela y las preguntas del examen por adelantado el primer día de inscripción. Según el profesor, la evaluación de estándares de conducta es el primer examen especial para cada nueva promoción de estudiantes, y nunca se anuncia. Si se perciben las peculiaridades de la escuela con antelación y se preparan, se puede asegurar que la clase pierda menos puntos. Actualmente no existe una clase capaz de mantener 900 puntos de evaluación en el primer mes. Incluso la clase A de tercer año, donde reside el muy excelente presidente del consejo estudiantil Orikita Manabu, cuando eran estudiantes de primer año, después de que terminara la evaluación de estándares de comportamiento del primer mes, su clase A solo tenía 898 puntos de evaluación. A pesar de eso, fue un desempeño increíblemente fuerte, ya que las clases anteriores generalmente fluctuaron entre 750 y 800 o más después del primer mes, mientras que las clases B fluctuaron entre 600 y 750. Sin embargo, la clase A de primer año de este año, debido a que obtuvieron la verdadera naturaleza de la escuela y los detalles del examen el primer día, era muy probable que lograran una puntuación de evaluación de más de 950 puntos. Tal hazaña sería suficiente para romper el récord de la escuela. Además, sabiendo que el presidente del consejo estudiantil, Orikita Manabu, es el tipo de persona que te reconoce si tienes fuerza, e incluso podría invitarte a unirte al consejo estudiantil, lograr este puntaje podría garantizarle la entrada al consejo. No importaba cómo lo miraras, esto era más efectivo. Los 1,5 millones de puntos pagados el primer día ya habían dado resultados prácticos. De este modo, mucha gente apoyó la preferencia de la facción Katsuragi por la estabilidad, pero todavía hubo quienes apoyaron a la facción radical de Sakayanagi Arisu. Porque, dado que desde el principio habían obtenido información que ninguna otra clase tenía, simplemente buscar estabilidad parecía un desperdicio. Podrían aprovechar esto al máximo para maximizar sus ganancias. Dado que los exámenes especiales se realizan mensualmente y continúan hasta la graduación en tercer año, estar en la clase ahora no significa que lo estarás para siempre. Si las clases bajas tienen estudiantes excelentes, podrían lograr un cambio de rumbo. Así que, en lugar de permitirte a las demás clases, se les descontaran puntos poco a poco por comportamiento impropio de un estudiante excelente y calificado, como las clases B, C y D habituales, sería mejor ser más agresivos. Si pudieran abrir una gran ventaja de inmediato, no tendrían que temer ser superados ligeramente por una clase inferior una o dos veces en los próximos exámenes especiales. Es cierto que su propuesta tiene sus méritos, pero si realmente arrastramos a las demás clases a un estado deplorable, entonces tal vez en los próximos exámenes especiales, nuestra clase se enfrentará a un asedio conjunto por parte de los demás. Las clases apenas comienzan. No quiero que nuestra clase se enfrente a 3 clases a la vez. Después de todo, aunque los estudiantes de las clases C y D tengan poca capacidad, no podemos descartar la posibilidad de exámenes especiales con tácticas de olas humanas en el futuro. Por lo tanto, Sakayanagi, ríndete, dijo Katsuragi. Después de esto, el número de estudiantes que apoyan a la facción moderada de Katsuragi llegó a 25. Como líder de la facción radical, incluida la propia Sakayanagi Arisu, sus partidarios finalmente solo sumaron 15. Sin embargo, Sakayanagi no estaba preocupado. Porque, al igual que en el ajedrez, no se trata de la cantidad de piezas, sino de la calidad.
Quienes la apoyaban ahora podrían considerarse la élite de esta clase, con una visión excelente. En ese momento, los estudiantes comenzaron a discutir la conmoción que venía de la clase B. Quizás los estudiantes de la clase B también hayan descubierto la verdadera naturaleza de esta escuela, dijo Sakayanagi Arisu sin prisa. Su voz también era bastante agradable al oído. Ella era increíblemente linda, con una hermosa voz, complementada con medias de seda blanca y un bastón. Hizo que la gente sintiera que ella era adorable y digna de lástima al mismo tiempo. Sin embargo, la clase bella se enteró. Katsuragi frunció el ceño ligeramente. Esto significaba que la ventaja de abrir progresivamente una brecha entre ellos y las clases B, C y D se iba a debilitar. Después de todo, han pasado 10 días. Si no hubieran tenido ninguna idea a estas alturas, entonces las otras clases de este año serían bastante aburridas. Sakayanagi Arisu tenía la expresión de un maestro solitario en la cima. Pero también porque han pasado 10 días, es probable que a la clase bella se le hayan deducido 100 puntos de evaluación. Es un buen punto, asintió Katsuragi nuevamente con confianza. ¿Y qué si la clase B de este año por fin obtuvo información sobre la escuela a estas alturas? Seguían estando un paso por detrás de la clase A, ya les habían quitado más de 100 puntos. Por lo tanto, la ventaja todavía pertenecía a su clase A. No, también habían perdido menos puntos que cualquier otro equipo de primer año de la clase A en la historia. Por otro lado, la tarde finalmente pasó. Aunque la preparatoria Advanced Nurturing tiene sus diferencias con el mundo exterior, la escuela aún salía bastante temprano. Debido a que la escuela secundaria Sobu a la que asistió Ikigaya anteriormente era en sí misma una escuela con un valor de desviación muy alto, y ya había completado un año completo allí, el plan de estudios en Advanced Nurturing High fue relativamente fácil para él. Podría salir adelante simplemente holgazaneando. Al finalizar los 2 periodos consecutivos, los estudiantes dieron la bienvenida al final de la jornada escolar. Sin embargo, había muchos buenos chicos en la clase B y iban a participar en las actividades del club o se quedaban a estudiar, formando sus propios grupos de estudio para ayudarse entre sí. Lo hicieron sin necesidad de ninguna supervisión. Se podría decir que Ikigaya nunca se había encontrado con este ambiente de clase, ni siquiera en la preparatoria Sobu. Desafortunadamente, ser un chico bueno por naturaleza no era precisamente apropiado para esta escuela. Ikigaya empacó su bolso, preparándose para salir del aula para buscar a una persona específica. Por supuesto, Ikigaya no lo diría en voz alta, pero fue porque el mensaje que le envió al presidente del consejo estudiantil, Horikita Manabu, finalmente había recibido una respuesta. No sé de dónde sacaste mi número, pero si quieres la lista de estudiantes de primer año, debes pagar 100.000 puntos. Para toda la escuela, son 300.000 puntos. No ofrezco un servicio para simplemente preguntar si tengo el nombre de un estudiante en particular. Tengo trabajo que hacer. Esa fue la respuesta de Horikita Manabu. Este presidente parecía bastante serio. Sin embargo, Ikigaya recordaba de la historia original que era una persona que valoraba mucho la fuerza de los demás. Si reconocía a alguien, le daba un trato preferencial. Por lo tanto, tenía que demostrarle su fuerza a Horikita Manabu. O quizás, el simple hecho de haber obtenido su número ya hizo que el presidente quisiera ponerlo a prueba. Porque su respuesta fue no presto tal servicio, se podría entender que él pudiera hacer tal cosa, pero no lo haría. Entonces, ¿qué tipo de fuerza reconocería Horikita Manabu? Ikigaya recordó la primera vez que el protagonista original conoció a Horikita Manabu. Fue al final del primer mes. Manabu fue a ver a su tonta hermana, que había sido asignada a la clase D, queriendo persuadirla de retirarse. Cuando Horikita Suzune se negó, pareció dispuesto a usar la violencia, y entonces el protagonista original, Ayano Kuji, lo enfrentó en combate usando técnicas de puño aprendidas, practicando caligrafía con un piano en la mano. Ambos lucharon hasta llegar a un punto muerto, lo que le valió su reconocimiento. Pero, ¿no es esto meritocracia? ¿De verdad los puños pueden lograr un efecto tan grande?
Ikigaya no tenía talento para los deportes como Ayama o Totsuka Saika, y comparado con un monstruo deportivo como Shibata, Kun aquí en el mundo elite, era muy inferior. Sin embargo, utilizar los puntos débiles de uno para competir contra las fortalezas de otro no es algo que una persona inteligente haría. Ikigaya tenía su propia ventaja. Había terminado de leer los 23 volúmenes de Aula de la Élite. Por lo tanto, sabía que Horikita Manabu nunca tuvo la intención de obligar a su hermana a retirarse. Además, era un gran ciscón que quería profundamente a su hermana y se preocupaba muchísimo por ella. Hasta cierto punto, Ikigaya tenía algo en común con él, siendo ese el caso. Él sabía mejor que nadie cómo tratar con un ciscón. Capítulo 009. Vamos a buscar a la pequeña Horikita y nos reuniremos con el gran Chabashira. Ikigaya-kun irá a la clase D. Después de la escuela, Ichino se había estado prestando mucha atención a los movimientos de Hachiman. Sentía que, como Ikigaya-kun era ahora el delegado de la clase B y ella su asistente, tenía la responsabilidad de apoyarlo. Si necesitaba que ella organizara algo, o incluso que ayudara a organizar la clase, sin duda lo haría. Sin embargo, ella claramente había escuchado la voz interior de Ikigaya-kun. El presidente Horikita es muy serio. Abrió la boca y pidió 300.000 puntos de inmediato. Eso significa que, en cuanto Ichino se termine de cobrarme el tercio de la asignación de la clase B, tendré que descontar 300.000 puntos inmediatamente. Pero no importa. Tengo otros métodos. Ya que tengo que lidiar con Oshinomiya Sensei, mejor voy a la clase D. Puedo tomarle una foto a Horikita Suzune desde lejos y entregársela a ambos para ajustar cuentas. Ichino se sintió que tendría que ir a buscar a sus compañeros de clase esta noche para cobrar el 1/3 tarifa de recompensa para el representante de la clase que lidera la clase de este mes. Sin embargo, aunque sería mejor pedirle a Ichinose que haga esto, ya que implica contactar a Horikita Suzune en la clase de e incluso tomar una foto, si yo voy allí parecería que soy un pervertido tomando fotos voyeristas. No hay límites entre las chicas. Pero Ichinose es buena persona. Aún me resisto a obligarla a hacer algo malo. Después de todo, su voz es muy parecida a la de Yuigama. Me da la sensación de que estoy organizando que Yuigama haga algo malo. Entonces, Yuigama-san Ikigaya-kun sabe que tiene una voz que suena igual que la mía. Y si mi voz no sonara como la de Yuigama-san, ¿me harías hacer ese tipo de cosas? Ichino se parpadeó suavemente. Tengo algunas cosas de las que ocuparme, dijo Hachiman. Todavía no estaba del todo acostumbrado a que Ichino se le hablara de manera proactiva, por lo que por un momento, ni siquiera notó que no había mencionado ir a la clase D, pero Ichino se lo había señalado. Ikigaya Hachiman, con su mochila escolar en el hombro, comenzó a bajar las escaleras. Bajó del 4º piso y llegó primero a la oficina del profesorado. Justo entonces, salió una profesora. En la mano izquierda sostenía un cigarrillo de señora, aún sin encender. Probablemente se dirigía a la azotea a fumar. Hachiman la reconoció inmediatamente. Esta profesora era Chabashira Sae, la profesora de la clase D, una joven de belleza refinada e inigualable, y figura en forma de S. Su característica más llamativa era que compartía un aura similar a la de Horikita Suzune, lo que hacía pensar que Chabashira Sensei probablemente sería la apariencia que Horikita-san tendría de mayor. Por supuesto, la razón específica por la que se detuvo a echar unas cuantas miradas extra fue que, en términos de apariencia, Chabashira con su atuendo profesional, con su expresión seria, su cola de caballo sencilla y sus tacones altos haciendo un sonido da, era bastante llamativa. Lo que llamó la atención de Hachiman fueron sus medias de seda negras. Ese era el encanto que solo poseía una mujer adulta. Instintivamente le recordó a Iratsuka Shizuka-chan, la maestra que lo había obligado a unirse al club de servicio. Desafortunadamente, a pesar de que ambos estaban cerca de los 30, y la apariencia de Iratsuka Shizuka no era mala y también fumaba, comparada con la Chabashira frente a él, Shizuka realmente carecía de cierto sabor. Realmente está perdiendo porque no sabe cómo vestirse, o mejor dicho, porque no quiere usar medias de seda negras. Hachiman estaba un poco aturdido. Sin embargo, sabía que quedarse allí sin hacer nada era incómodo, así que la saludó con iniciativa. Hola, Sensei. ¿Ah? Chabashira pareció algo sorprendida.
Reconoció que este estudiante no era de su clase, y como venía del piso de arriba, debía ser de la clase A o B porque la saludaría un estudiante que no era de su clase. Mi sensei de clase es Oshinomiya Chie, añadió Hachiman. Oh. Chabashira comprendió al instante. Como Oshinomiya Chie era su mejor amiga, quizá Chie la había mencionado a los estudiantes. Pero ¿por qué hablar de ella? ¿Acaso Chie planeaba obstaculizarla de nuevo, como lo había hecho con las 2 generaciones anteriores? ¿O este estudiante era alguien a quien Chie reconocía, por ejemplo, el representante de la clase B? La clase B ya ha producido un representante de la clase. Al pensar en esto, el humor de Chabashira pareció agriarse instantáneamente, porque a pesar de las diferentes clases, nunca había extinguido su ambición de confiar la clase D para promover a la clase A. Como ella no podía hacerlo por sí misma, esperaba que la clase que ella enseñaba pudiera lograrlo. Ella había estado enseñando en esta escuela durante 6 años, lo que significa que había despedido a 2 grupos de estudiantes de clase D. Lamentablemente, las 2 generaciones anteriores nunca habían realizado su ambición. Sabía lo imposible que era para la clase D ascender a la clase A. Su propia clase, en aquel entonces, había sido como un grupo de tramposos, reuniendo a todos los capaces a su alrededor. Así que este año, originalmente tenía la intención de darse por vencida, hasta que descubrió varias existencias especiales entre los estudiantes de su clase. Desde Hirata Yosuke y Kushida Kikyo, cuya fuerza integral podría llevarlos a la clase B, hasta Koenjiro Kusuke y Orikita Susune, cuyos perfiles de datos podrían rivalizar con la clase A. También estaba Matsushita Chiaki, cuyos datos de la escuela secundaria eran excelentes y podrían haberla ubicado en la clase A. Y luego estaba Ayanokuji Kiyotaka, quien ingresó a través de un canal especial y tuvo un récord de control de puntuación perfecto de exactamente 50 puntos en cada examen de ingreso. Aunque estos estudiantes tenían la fuerza bruta para enfrentarse a las clases A y B. Naturalmente, todos eran niños problemáticos. En ciertos aspectos, tenían un factor de deducción considerable, por lo que los enviaron a la clase D. Pero si pudiera reunirlos a todos, entonces tal vez, la clase D de este año podría cumplir su ambición. Sin embargo, estos estudiantes llevaban 10 días inscritos, y nadie, absolutamente nadie, había empezado a actuar. Además, en esos 10 días, ya habían reducido sus 1000 puntos base casi a la mitad. Este era un nivel de poder destructivo que ni siquiera la clase D anterior podía alcanzar. Eso fue lo que la hizo querer fumar por frustración. Al ver que Hachiman la saludaba, Chabashira guardó el cigarrillo de la dama en su bolsillo. Por ahora, ella todavía era profesora y tenía que mantener su imagen. No podía comportarse mal delante de los estudiantes. Así, pasó un tanto torpemente junto a Hachiman y se dirigió hacia la escalera de la azotea. Don. En ese momento se oyó un sonido de pasos que subían desde abajo. Hachiman, que estaba a punto de moverse, se detuvo instantáneamente. Porque no era otra que la verdadera heroína de este mundo a quien Hachiman planeaba contactar. Orikita Susune. Él había esperado tener que ir torpemente a la clase D para encontrarla, pero ahora, ella había venido a él. Capítulo 10. Capítulo 010. 10 días desde la inscripción. Hasta un cerdo debería haber notado ya las peculiaridades de la escuela. La apariencia de Orikita Susune fue extremadamente sorprendente. Poseía un cabello negro que le llegaba hasta la cintura y caía naturalmente sobre su espalda y hombros como una cascada, con un leve y elegante aroma a lirios flotando entre los mechones. Quizás este era el sutil resplandor que dejó su champú. En el lado derecho de su largo cabello, un delicado lazo de cinta blanca servía de acento, con una fina trenza tejida al lado, añadiendo un toque de refinada suavidad. Sus rasgos eran memorablemente exquisitos. Bajo sus finas pestañas se alzaban unos ojos anaranjados, con la mirada y la profundidad de un zorro. Sin embargo, esta impresionante belleza a menudo quedaba enmascarada por su fría expresión. Su rostro parecía perpetuamente congelado en una sensación de desapego que mantenía a la gente a miles de kilómetros de distancia, irradiando silenciosamente un aura de rechazo. Esta era Orikita Susune, la heroína del aula del mundo élite.
Ichino Seonami en la clase de Ikigaya era la belleza de la escuela, la de mayor belleza, pero había que decir que, hasta cierto punto, la belleza cruda de Horikita parecía ligeramente superior. Pero debido a su temperamento gélido y su trato frío hacia los demás, su popularidad era baja. Probablemente la trataban como si fuera invisible en la clase D. La diferencia entre Ichinose y Horikita era muy parecida a la diferencia entre Yamigama y Yukino-shita. Sin embargo, Ichinose podría ser más fuerte que Yamigama en todos los aspectos, pero Horikita Suzune no podía igualar a Yukino-shita en todos los aspectos. De hecho, mientras que Yukino-shita ya estaba en su forma completa, Horikita Suzune todavía estaba en su etapa larval. Era una comparación entre una oruga que no había logrado transformarse y una mariposa. HMPH. Horikita. El paso de Horikita Suzune hacia la oficina de la facultad de repente vaciló, y ella se dio la vuelta, aparentemente lanzando una mirada fulminante. Sí, Horikita Suzune acababa de escuchar la voz de este chico. En realidad a ella no le importaba lo que él decía sobre su belleza. En cuanto a compararla con Ichino Seonami, incluso ella conocía a Ichinose, la chica más popular de la clase B, que no recibía nada más que elogios de los chicos y chicas de la clase D1. Sin embargo, a ella no le interesaba ganarse el elogio de los demás. Pero cuando de repente dijo algo sobre que ella era una oruga en comparación con una mariposa llamada Yukino-shita, ella se disgustó bastante. Pero, en definitiva, era una persona que ignoraba a los demás si no le interesaba. Al descubrir que quien acababa de hablar era alguien a quien no conocía, se preparó para ignorarlo y entrar en la oficina de la facultad. Si estás buscando a Chabashira-sensei, probablemente no necesites entrar. Ella no está dentro, dijo Ikigaya. Horikita. Horikita Suzune no respondió, pero entró de todos modos. Después de unos 40 segundos, salió y se paró frente a Ikigaya una vez más. ¿Dónde está ella?, preguntó. Su voz era algo fría. Todo su ser parecía un bloque de hielo, lo que hacía difícil acercarse a ella. Ikigaya no respondió inmediatamente. Recuerdo que en la historia original, Horikita Suzune era alguien que no entendía en absoluto las normas sociales. Incluso cuando necesitaba ayuda, invitaba a alguien a comer. Bueno, supongo que comprende un poco las normas sociales, sabiendo que debería invitar a alguien a comer antes de pedir un favor. Pero en cuanto la otra persona da el primer bocado, empieza a parlotear sobre lo que necesita que haga. Si se lo digo ahora, podría considerarse una transacción. Así, tomarle una foto no sería considerado un comportamiento inapropiado. Horikita Suzune. La frente de Horikita se frunció ligeramente. ¿Cómo pudo esta persona ser tan grosera al escribirla así? Además, pedir ayuda realmente implica invitar a alguien a comer. No creía necesitar ayuda de nadie, pues había estado sola desde niña. Creía que podía arreglársela sola. Además, ¿por qué quería tomarle una foto? ¿Era algún juego aburrido de coleccionar o archivar chicas? Horikita frunció el ceño levemente y estaba a punto de decir, ya que no vas a hablar, entonces olvídalo, pero rápidamente se dio cuenta de algo. Eso fue. Este chico no parecía haber abierto la boca para hablar. Sin embargo, sus ojos se movieron rápidamente de un lado a otro, solo para descubrir que solo estaban ellos dos en la escalera. En ese caso, lo que ella acaba de oír no era él hablando. Estaba ella, teniendo alucinaciones auditivas. Horikita se quedó en silencio por un momento. Había venido a esta escuela para seguir a su excelente hermano, con la esperanza de que él viera que ya no era la persona débil e inútil que solía ser. Pero si comienza a tener problemas de salud mental en esta etapa, podría tener que recibir tratamiento y luego retirarse de la escuela. Para ella, aquello era un escenario catastrófico. ¿Estás bien? Ikigaya notó que su expresión se tensó de repente, e incluso comenzaron a formarse finas gotas de sudor en su frente. Horikita. Horikita sintió que lo que acababa de escuchar era definitivamente la voz de este chico. ¿Sabes a dónde fue Chabashira-sensei? La voz de Horikita Suzune seguía siendo fría, pero ahora era un poco más educada. No fue solo el simple ¿dónde está ella? De antes. Subió a la azotea. Probablemente a fumar, dijo Ikigaya. Horikita. Horikita se preparó para ignorar a este chico con ojos de pez muerto y caminar hacia la azotea.
Pero después de solo 3 pasos, 3 escaleras arriba, se detuvo nuevamente. ¿Por qué? Ese estado preocupante de pensar que estaba teniendo alucinaciones auditivas y desarrollando una enfermedad mental regresó. Orikita Suzune es realmente mala interactuando con los demás. Solo un protagonista masoquista podría soportar su mal carácter. Comparada con Yuki no Sita, la diferencia es enorme. De hecho, echo de menos su lengua afilada. A pesar de su lengua afilada, Yuki no Sita entendía las formalidades sociales. A veces incluso se le daban mejor que a mí. ¡Qué fastidio! Pero ese fue un momento de debilidad para mí. Como Orikita tiene un aura similar a la de Yuki no Sita, sentí lástima por ella y le dije dónde estaba Chabashira. A este paso, solo podré tomarle una foto de espaldas. En fin, la tomaré. A alguien a quien le importe, podría reconocer a Orikita Suzune incluso de espaldas. Orikita tenía la intención de ignorarlo. Ella tenía la intención de seguir caminando. Pero... aunque, para que ella busque a Chabashira en este momento, podría ser que haya descubierto las peculiaridades de la escuela. Supongo que han pasado 10 días desde la inscripción. Hasta un cerdo debería haber notado las rarezas de la escuela. Así que no debería ir a informar a Chabashira Sensei porque cree que los profesores son demasiado generosos. No dan tareas y despiden a clase en cuanto suena el timbre sin quedarse. Orikita... Al escuchar esto, Orikita bajó su pie izquierdo levantado. Se dio la vuelta y cruzó los brazos. Su mirada era penetrante. ¿Me estás llamando cerdo? Y Kigaya...